¿Qué tal? Bienvenidos a otro relato electoral y ya nos encontramos con Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vas? ¿Qué dices, Orlando? ¿Cómo vas? Qué gusto verte aquí. Bienvenido a otro relato. Gracias por la invitación, acá estamos. A ver, siempre preguntas a los invitados de este espacio, ¿qué querías ser de grande? ¿Qué era la ilusión que te movía, que te sacudía y que al final fue o no fue? Mira, yo fui formado en buena parte por mi abuelita, quien fue docente del magisterio 40 años. Del magisterio público. Claro, del magisterio público. Ya. Y siempre me ilusionó ser profesor. Siempre Ya. quise ser profesor universitario, así, abordar temas difíciles, complejos y tratar de formar a la gente, ¿no? A los jóvenes. Tuve mi experiencia de docente, profesor, sí, claro. Trabajé en algunas universidades. Gracias. Mi principal experiencia fue en la Católica de Guayaquil, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Pues ¿por qué en Guayaquil? No sé, se dieron las circunstancias cuando yo estaba trabajando todavía en el gobierno, me invitaron a impartir clases ahí, en un programa de maestría, de hecho. Estuve ahí durante varios años. Entonces, sí, lindísima experiencia y ser entre profesor. lo que soñabas y lo que hiciste, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el encanto de eso? Mira, ya obviamente un poco más grande, a eso de los 15, 16 años, yo entendí que realmente lo que me apasionaba a mí era el servicio público, ¿no? Ya. Toda la cuestión de la política pública, de poder administrar el Estado, de entender la complejidad de una cosa como el Estado, el sistema político, democrático, pero además el poder realmente transformar una sociedad. Ya. Y claro, bueno, me imagino la mayoría de quienes tenemos esa convicción de servicio habremos tenido experiencias de voluntariado, de acción social, incluso de caridad, Claro, ¿ya? Pero claro. uno se da cuenta rápidamente que eso tiene sus límites, que si tú realmente quieres hacer grandes transformaciones, es a través del Estado, de la política pública Claro, que puedes no es un acto de tener beneficencia, además. Claro, no Ya. puedes tal vez ayudar a poquitas personas e incluso quedar bien contigo mismo, con tu corazón, con tu conciencia tal vez, pero si realmente estás hablando de transformar la sociedad, tienes que entrar al Estado y transformar desde Pero ahí. Andrés, a ver, una de las cosas que siempre se te discute, se te pelea además en el campo mediático es que ¿cómo puedes llegar a ese nivel de conciencia? ¿Cómo te puedes plantear eso si estudiaste en un colegio pelucón? ¿Cómo es posible eso? Yo sé, yo tengo amigos que han estudiado en el americano y demás que se han hecho de izquierda, pero en tu caso, ¿cómo funciona eso? Bueno, la respuesta es, digamos, tiene varias vertientes, ¿no? Ya. La una, importancia del rol de mi familia, ¿no? Mi papá fue educado en la Unión Soviética, Ya. fue becario del Partido Comunista para poder estudiar allá, pero además él fue sindicalista cuando volvió al Ecuador y Ya. trabajó. Te digo, mi abuela fue además docente del magisterio durante 40 años. Tenía del magisterio conciencia de público. clase para Mi decirlo. mamá también, servidora pública. Ya. Ella trabajó en la Corporación Estatal del Petróleo Ecuatoriano, CEPE. Ya. Entonces, esa lógica del servicio y de, digamos, la formación política en el hogar siempre fue clave en mi caso. Ya. Ahora, hubo un episodio de mi vida personal en donde yo cuando niño, a mi papá justamente por haber estudiado en la Unión Soviética, por el conocimiento técnico y el idioma ruso, cuando hubo el tema de la apertura en la Unión Soviética y se transformó en la Federación Rusa, Ajá. y se abrieron muchos sectores hacia la inversión extranjera, fuimos a vivir a Rusia, Rusia. allá. Trabajamos, bueno, mi papá trabajó allá, y cuando volvimos en la empresa multinacional que trabaja, bueno, cubría la educación de los hijos de los funcionarios. Ah, ya. Ahora se Entonces, explica, ojo, ahora se Eso es explica súper bien. importante porque, Sí. claro, tú sabes que cuando trabajan en esas transnacionales, a los hijos de los empleados les ponen en las escuelas internacionales. Ya. Y en mi caso, cuando volvimos también al Ecuador, eso permitió que yo pueda acceder a esa educación de corte internacional. En Ya. Rusia yo había estudiado en una escuela rusa, luego también en una escuela británica, que era donde iban muchos internacionales, y en el Ecuador pude acceder a la Academia Cotopaxi, ya. que es una educación internacional. La mayoría de mis compañeros eran o hijos de diplomáticos o hijos de gente que igual trabajaba en empresas extranjeras, y yo te digo, sí fue una buena educación. Yo estoy orgulloso de Claro, haber podido claro, acceder claro, a esa sí. educación, y como decía
mi tarea al haber accedido a eso es poder replicar esa experiencia hermosa que yo tuve, donde aprendí a programar a los 12 años de edad. Nos enseñaban Visual Basic, a hacer nuestros propios software. Imagínate. Luego accedí a lo que se llama el bachillerato internacional. Y luego cuando estuvimos en el gobierno, nosotros logramos que escuelas fiscales y fiscomisionales, algunas también, pero escuelas fiscales logren la acreditación más alta a nivel educativo del sistema de bachillerato, que es el bachillerato internacional, un programa que se gestiona en Suiza y que logramos, creo, si no me equivoco, cerca de 300 escuelas y colegios ecuatorianos fiscales que logren ese máximo nivel de reconocimiento. Pero Andrés, internacional. no quiero dejar de mencionar, porque a lo mejor esa es una parte que también se debe saber y se debe conversar, es ¿cómo es una experiencia de un joven, niño, adolescente estudiando en Rusia? ¿Qué significado tiene? ¿Hasta dónde la complejidad de esa sociedad, en función de la cultura nuestra, la cultura de allá, te coloca en una perspectiva distinta también de vida? Mira, el momento en que nosotros fuimos a Rusia fue un momento muy difícil para los rusos, para los ciudadanos rusos que salían de un sistema que les garantizó muchos derechos, con sus problemas y todo, pero tenían garantizada... Claro, que es lo que algunos extrañan todavía. Exactamente, tenían garantizada la salud sobre todo, tenían condiciones dignas laborales y demás. No te digo que no hayan habido problemas, muchísimos, mucha corrupción, es más, pero cuando cae la Unión Soviética, se separa la Unión Soviética en los distintos países, hay golpes de Estado a la interna de Rusia. Los ciudadanos rusos, el de la calle, el ciudadano normal con quien te encontrabas en el metro, tenía mucha resistencia a lo que era lo extranjero. Porque decían, estos nos vienen a saquear, nos vienen a llevarse nuestros recursos, a llevarse todo a precio de gallina enferma. Había mucho escepticismo. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí en esa época. Por fortuna, nosotros desde que llegamos aprendimos el idioma ruso y nos pudimos insertar muy bien con los propios rusos. Y te fue fácil aprender, ¿no? Bueno, yo era chiquito, ¿no? Sí, ya sabes que rápido. cuando un niño le lanzan ahí a la escuela, o aprendes o aprendes. Claro. Además con el acento ruso del caso, ¿no? Entonces, sí, esa fue una experiencia muy bonita para nosotros porque pudimos conocer una cultura, un país inmenso, viajamos muchísimo, y además nos enseñó muchas cosas de entender y leer los fenómenos sociales que nos ocurrían. Claro. Pero entonces, eso que te digo, en la perspectiva de lo que haces ahora en calidad de candidato a la vicepresidencia, ¿cómo te planteas frente al mundo desde esa experiencia? Bueno, es que no es la única experiencia que me ha marcado, ¿no? Obviamente, antes de ir a Rusia, yo iba acá a un colegio particular que muchos deben conocer, el colegio Letort, donde yo también me eduqué antes de irme a Rusia. Ya estuve en escuela fiscal rusa también, luego en una escuela internacional. Pero yo luego también de estudiar en el Ecuador mi bachillerato, fui y viví en los Estados Unidos. Luego de haber trabajado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, fui, viví y estudié también en México. Entonces, yo creo que le aporto a nuestra candidatura, al binomio, pero también al país, una perspectiva global en donde puede tomar lo mejor de las distintas partes del mundo, las distintas experiencias y poder traducirlas en mecanismos concretos de política pública para el país. Y por eso te pregunto, porque además Ecuador en la época de la Revolución Ciudadana se inserta en un imaginario mundial. Aquí venían becarios españoles, venía gente de Argentina, etcétera. Has tenido incluso compañeros de trabajo que eran de Argentina, de España. ¿Qué significado tenía el Ecuador en ese contexto y para ti en particular? ¿Cuál es el peso que tuvo gravitante en la política internacional del Ecuador en la época de la Revolución Ciudadana? Bueno, fue, digamos, un peso más allá de lo que le justificaba por su tamaño, ¿no? El Ecuador llegó a ser un protagonista de la región y además con muchas medidas innovadoras, un protagonista a nivel planetario. Y eso yo realmente le debo al pueblo ecuatoriano, ¿no? O sea, más allá de la gestión que hicimos en el gobierno, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene esa aspiración de progresar, de avanzar, de seguir adelante. Y por eso entiendes tú ahí esa desesperación que rápidamente se refleja en la migración, por ejemplo. El ecuatoriano, en esta situación tan dura que está viviendo el país, no se va a quedar de las manos cruzadas. Y si tiene que migrar, migrará, como está ocurriendo en efecto, ¿no? Más de 200,000 personas se calcula que se han ido. 220,000 desde que ganó Lazo. Ya deben ser más, porque ese dato era al inicio de la campaña. Entonces, hay esa proyección que tienen los ecuatorianos en el exterior y que es bastante importante de poder apalancar esa especie de cultura y aspiración
hacia el progreso, hacia sobresalir, hacia no quedarse estancado. Entonces, ojalá eso lo podamos ahora aprovechar para poder destinar esa misma energía que hace que la gente asuma un riesgo tan grave como cruzar el Darién, pero para asumir los riesgos que hay que enfrentar dentro de nuestro país para salir adelante. Porque verás, esta pregunta que te la hago además va marcada por una preocupación, una reflexión que está muy acentrada en varios libros, investigaciones de la identidad del ecuatoriano. Y normalmente se nos ha dicho que somos acomplejados, que no podemos salir del colonialismo, que la connotación colonialista que ha dado 500 años de conquista española, etcétera, marcaron la forma de ser del ecuatoriano. ¿Hasta dónde ese cambio que se estaba proyectando puede continuar y qué es el mayor reto que hay en ese sentido? No, mira, yo creo que tal vez esa lectura pudo haber sido adecuada para cierta época y no te niego que haya consecuencias reales de haber sido víctimas del colonialismo, del imperialismo, del neoimperialismo, del racismo, del racismo, de la exclusión, del sistema injusto y el orden internacional injusto en el que vivimos. Todo eso es una realidad, pero también es una realidad que no podemos quedarnos estancados y que el ecuatoriano, la ecuatoriana, ha sabido luchar y avanzar para poder destacarse, sobre todo a nivel internacional. Con solo un poquito de Estado que tuvimos en la época de la Revolución Ciudadana. Porque no pues es que nos convertimos en un país escandinavo. Claro. O sea, solo tuvimos un poquito de Estado, un poquito de dignidad, un sistema educativo un poquito más justo, un sistema de salud que un poquito empezó a atender a toda la gente, un sistema universitario que empezaba a acercarse a los índices de lo que recomendaba el sistema de Naciones Unidas, qué sé yo. El sistema educativo había avanzado a ya no ser el peor de América Latina, sino el promedio de América Latina. Pero te digo, o sea, esos son esfuerzos que históricamente medidos son relativamente pequeños. Y solo con ese pequeño, mira cómo se proyectó porque el tuvimos Ecuador. Incluso un modo de enorgullecernos de nuestra condición. Pero claro. El hablar del jaguar, de América, etcétera. Eso, por ejemplo, ¿cómo se puede recomponer? Te digo esto porque en los 6 años últimos que hemos vivido es una situación muy, muy dolorosa. Es fácil construir, pero destruir se acaba así. Y reconstruir es más duro. Mira, aquí el principal daño que se le hizo al Ecuador y al pueblo ecuatoriano en estos 6 años no es la infraestructura descuidada. Ni siquiera es los despidos en el sector público y toda la crisis que se ha generado. Es el daño acá. Es el daño acá porque nos quisieron quitar la esperanza. Nos quisieron desmotivar para que no podamos seguir adelante, para que nos acostumbremos a bajar la cabeza y aceptar el golpe. ¿Ya? Esa es la parte más grave, que nos dijeron en algún momento, bueno, es cierto lo que dicen, que bueno, antes estábamos bien, pero era mentira, pero ahora que estamos mal, pero es verdad, y con eso justificar el sufrimiento, la austeridad, los recortes, los despidos, la destrucción del servicio público. Eso es lo que tenemos que rescatar todavía. Tenemos que devolver la esperanza a la gente y nuestro rol como futuros gobernantes, con Luisa, con Andrés y con todo el equipo de la Revolución Ciudadana, es volver a empoderar a la gente psicológicamente, de que diga, no, sí podemos, sí se puede, sí podemos salir adelante, si con un poco de esfuerzo conjunto, con un poco de reconstrucción del tejido social, podemos salir adelante. A ver, voy a hacer una cierta infidencia nada más. Conversábamos alguna vez con Andrés y le preguntaba cuál es el libro más importante que has leído en los últimos tiempos y me recomendó uno, de Bifo Berardi, que es Futurismo, es el título si no me equivoco. Y obviamente me lo leí, al maestro le seguí el consejo, me lo leí y ahí me quedó marcada 2 cosas que son claves. La primera efectivamente es una reflexión muy profunda alrededor de lo que implica la política, pero el segundo es que efectivamente ahí, y por eso va la pregunta, dicen palabras más, palabras menos, esto que está pasando ahora es el signo de lo que puede pasar adelante y hay que estudiar este presente. Si te devuelves a ese libro que me lo recomendaste, ¿cuáles son los signos de este presente que te marcan la posible vicepresidencia de la República? Mira, insisto, te digo, el tema de la migración para mí es un hito, es una variable explicativa, digamos, muy, 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 muy potente, ¿ya? Porque primero a nivel de diagnóstico es el fracaso del neoliberalismo, del Lazo, de todo lo que nos prometieron. O sea, que la gente tenga que desarraigarse, que abandonar su tierra, su familia, para poder pensar que puede sobrevivir, etcétera. Es un diagnóstico que no requiere más datos para decir el fracaso que han sido las políticas vigentes, ¿ya? Pero a la vez te recoge
esa riqueza del espíritu humano que aún en una situación tan peligrosa, complicada, sin trabajo, sin esperanza, hay una gotita de luz y de esperanza. De luz, de ganas de dónde agarrarse para decir no podemos quedarnos aquí estancados, tenemos que salir adelante. Ahora, la migración es la respuesta individual a la crisis. Exacto. ¿Ya? Pero la respuesta colectiva a esa misma crisis es justamente la voluntad democrática que se expresa en el voto. No es por nada que hace un mes, tuvimos la mayor participación democrática de la historia del Ecuador. En primeras vueltas. En primera vuelta. Claro, 82%, tuvimos una audiencia del debate de 80% de la población. Claro. Ya, es que significa que hay ese espíritu colectivo, esas ganas de tratar de no solo buscar cómo salvarse individualmente a partir del ejercicio de la migración, sino de que no, tenemos que dar respuestas sociales conjuntas a la situación en la que nos encontramos. Pero entonces la pregunta que cabe ahí es, ¿qué es para Andrés Arauz la política? ¿Qué entiende él de su experiencia, de sus estudios, de su trayectoria como funcionario público de la política? Mira, yo te respondo eso un poco describiéndome a mí mismo, porque me dicen, ¿y tú eres político? Y yo te respondo que yo no me considero un político. Yo me considero un activista y yo me considero un servidor público profesional. Ahora, ¿pero qué hace política? Pero por supuesto, pero eso es diferente a encasillarte en la imagen que tiene el pueblo de los políticos. Para mí, el Estado no es el objetivo llegar a tener poder o disputarme el poder con una u otra persona o meterle codazos al otro. El objetivo es servir. ¿Sí? Por eso yo me considero un servidor público profesional, alguien que ha estudiado cómo opera y cómo funciona el Estado, qué implican las relaciones de poder para poder cambiar justamente las dinámicas productivas, sociales, de género, ambientales y demás en una sociedad, qué rol debe cumplir el Estado en ese fin, y por eso yo me he dedicado a la política, por ponerle entre comillas, aun cuando no he estado en el servicio público. Pero entonces, ¿qué es la política? Bueno, la pregunta de fondo es, ¿qué es la política? La política para mí es la oportunidad de servir con conciencia de que implica la transformación de las relaciones de poder. Porque una de las cosas que además marcó mucho y además le dio identidad a la Revolución Ciudadana es que hacía política, comunicaba políticamente, pero no necesariamente era panfleto ni eslogan, a pesar de que puede haber ese tipo de cosas también. Durante la Revolución Ciudadana, la política marcó, es el sello de eso, porque lo de Lazo no es política, o sea, es una gestión administrativa, financiera para servicios particulares. No sé, yo ahí te diría que yo creo que Lazo también hace política, ¿no? Pero desde sus intereses. Hay gente que piensa que Lazo ha sido un administrador incapaz, que pobrecito no sabe administrar, pobrecito solo ha sido banquero. No. Aquí Lazo tiene experiencia de 30 años en la función pública, Orlando. Él empezó a trabajar en el Estado desde 1994, si no me equivoco, en el gobierno de Sixto Durán Ballén como representante de los bancos en la Junta Monetaria, y de ahí nunca se despegó del Estado. Nunca se despegó del Estado, fue embajador, superministro, gobernador, representante de la terminal de Guayas, terminal terrestre, municipio de Guayaquil. O sea, cuidadito con decir que recién llegó a aprender. El hombre sabe el Estado y lo que hizo fue aprovecharse del Estado para el lucro personal y para, lamentablemente, permitir la compenetración de las mafias organizadas en el poder estatal. Entonces, eso también es una forma de política. Es la necropolítica, es la política de las mafias, es la política de las oligarquías. Y yo sí, en eso creo que hay que ser bastante claros y tajantes. Ellos también han venido haciendo política, es una opción política de la derecha mafiosa. Ahora, cuando nosotros planteamos alternativas, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la formación política a nuestra juventud, no queremos hablar de indoctrinamiento o cosas así, que son conceptos quizás más adecuados para el siglo XX, sino de despertar conciencias, de entender que hay luchas particulares que no tienen todo el sentido si no se vuelven en luchas universales, en donde tú puedes tener tus causas, la causa ambiental, la causa de tu barrio, la causa deportiva, la causa de las mujeres, de los animales. Muchísimas causas que pueden ser particulares y en su momento debidamente colectivas, y eso es importantísimo rescatar. Pero tenemos que convertir esto en una cuestión más universalista, en donde tiene que haber esa gran coalición de causas, esa gran coalición de luchas particulares para entender de que realmente se pueden lograr las transformaciones cuando todo eso se colectiviza. Vamos a hacer la pausa para seguir conversando con Andrés Arauz. Es importante y reflexiones sobre algunos asuntos que están en la campaña, pero que también, como digo yo, están en la política. Vamos a la pausa.
Ya estamos de vuelta con Andrés Arauz aquí en otro relato electoral. Andrés, ¿cuál fue el libro, la obra, la canción o lo que tú quieras que te marcó la vida y que te colocó a la izquierda de la política? Ay, chuta. Buena pregunta. ¿Sabes que algo que sí me marcó fuertísimo fue leer Huasipungo? Pucha, o sea, el entender que eso era posible fue realmente algo que me marcó y me generó Porque muchísima es un libro más duro. curiosidad. Duro, Claro, duro, claro. muy duro, Es un libro muy impactante, con mucha violencia incorporada ahí. Y ahí uno se entiende, pues, la violencia estructural, la de la dominación, Claro, la que claro. impide a la gente progresar. ¿Y a qué edad leíste ese libro? Yo leí eso, creo que a los 14 años, sí. A los Fuerte, 14 años es leí fuerte, Huasipungo, sí. ¿Y Sí. eso qué te movió? ¿Qué pasó ahí? Eso, ¿no? Te digo, me hizo entender la importancia de las fuerzas sociales más allá de las individuales, que mucha Ya. gente todavía no entiende. Oye, Claro. eso Pero te quizás pregunto es una algo cosa, ¿qué importante pasaría entender. si Daniel Noboa lee Huasipungo? ¿Habrá leído? ¿Qué entendería? Es una buena Te digo pregunta, porque ¿no? sin afán de burlar ni nada, pero es que efectivamente las élites este tipo de cosas no valoran, no procesan. Sí, es súper importante, sí. Por eso es importante la educación pública. Es importante Claro. la educación Oye, pública porque Huasipungo está en el currículo educativo. Claro, y que hay, sí. hay otros libros más de esa época de los 30 que son muy importantes. Por ejemplo, no me olvido yo jamás de cuando leí con 12 años, creo, Trabajadores de Humberto Salvador. Trabajadores. Y además Las Cruces sobre el agua, Las cruces sobre que es el muy agua, importante. Sí. ¿Y canción, alguna cosa que no sea necesariamente literatura? Verás, más recientemente yo me acuerdo que yo ya estaba trabajando en el gobierno, pero algo que me hizo así un impacto, me generó un impacto muy fuerte en todo nivel, en mi mente, en mi cuerpo, fue cuando escuché la primera vez a Calle 13 con Inti Illimani tocar Latinoamérica. Sí. ¡Qué bestia! Ya. O sea, yo dije, no, yo soy ciudadano latinoamericano. Claro. Para mí la patria grande es el concepto Además, que esos tenemos que seguir. Inti Illimani y Calle 13, Claro, que o sea, tiene una distancia enorme. Sí. Construiste un puente ahí intergeneracional Exacto, súper sí. clave que yo creo que asumió el legado René Pérez. Pero para mí esa fue una canción más contemporánea, evidentemente, que marcó muchísimo Claro. mi lucha para siempre, que será la patria grande, ¿no? Para Oye, mí la patria grande es una de mis pasiones, Claro. quizás uno de los grandes proyectos civilizatorios que nos debemos a nosotros mismos los latinoamericanos Es muy y que tenemos importante que eso, luchar. claro. Sí. No quisiera dejar de lado en esta lógica de la conversación que tenemos, ¿cómo se siente ser ministro tan joven? Menos de 30 años, mandar a gente que ha estado 50 años del servicio público y tener ese poder de ser ministro. ¿Qué implica eso para un joven como tú que llegó a ser ministro tan joven? Mira, sabes que para mí ya no era novedad, porque yo empecé la universidad a los 17, me gradué Sí. a los 20, Sí. haciendo 2 carreras, y claro, siempre avanzar aceleradamente. Entré al servicio público ecuatoriano, al Banco Central, por concurso de méritos, ganando a un montón de gente que Ajá. aplicó a los 21 años, Orlando. Ya. Yo entré al Banco Central a los 21 años como encargado de estadística y obviamente avancé rapidísimo dentro de la institución y también cuando ¿Porque pasé a era trabajar fácil en o el porque Estado. estabas en mejores condiciones? Mira, yo creo que yo tengo una afinidad y una pasión por lo cuantitativo, por las matemáticas, Ya. por los números. Y para mí el trabajar no era trabajo, pues era estar enamorado. Claro. O sea, para mí ponerme ahí frente a una hoja Excel, una base de datos y poder, lo que yo estaba a cargo era de construir lo que se llamaban las estadísticas de síntesis de la balanza de pagos del Ecuador, es decir, Ya. poder hacer las estadísticas de inversión extranjera, de la Ah. deuda externa y todo eso. Y eso para mí era una pasión enorme que yo lo hacía trabajando. Pero que no lo 12, pueden hacer 14 horas muchos, al es día. difícil eso. Es Si- difícil. Si me dices a mí, yo me voy. Es voy ese difícil, rato, te soy claro. sincero, es difícil. Ya. Hay muy poca gente en el mundo, yo que sé, habrá unas 2000 personas en el mundo ¿Ah, que, sí? que entienden la complejidad y los detalles de La construir lógica de las eso. estadísticas Mm. de síntesis de la balanza de pagos. No te digo de analizar, sino de construir las cifras. que Porque es más de difícil. eso se nutrió también Carlos Marx para escribir El Capital. Claro. O sea, él era un gran matemático, estudiaba física, estudiaba esas cosas. Y también tenía a cargo los análisis concretos de la realidad empresarial y demás. Claro, ¿no? claro, sí. Sí, pero entonces te digo, yo como empecé tan joven y siempre estuve rodeado de gente mayor a mí, para mí nunca ha sido un trauma tener que asumir responsabilidades Ya. más allá de lo que se esperaba de mi edad. Mm. Y ahora yo veo que en nuestro proyecto político, la Revolución Ciudadana,
tenemos cientos de peladitos, jovencitos. asambleístas, alternos, titulares, concejales, Concejales, sí. alcaldes, etcétera, vicealcaldesas como Blanquita López en Guayaquil, Claro, que verdad. realmente uno dice, chuta, estamos preparándonos para toda una siguiente generación. Como para gobernar 3 generaciones seguidas. Bueno, hay que generar esos Ya. relevos y cuando la gente Claro. dice no tiene relevos, pucha, tenemos Pero centenas y por centenas. ejemplo, Fidel Castro se sube a la Sierra Maestra a los 26 años. Claro. El Che Guevara no tenía ni 30 todavía. Es decir, también es parte de una forma de luchar, ¿no? Sí, es una forma de luchar, sí. Y ojalá que la juventud se empape esas ganas de luchar. Ya. Oye, el Ecuador debemos ser uno de los pocos países, no solo de la región, sino del mundo, en donde la juventud está tan alienada de los procesos de transformación, de Ya. cambio, de lucha social. ¿Por qué? Tú ves la vecina Colombia, es la juventud la que le pone a Petro en Lo el que pasó en poder. Chile, a pesar de todas las complejidades de Exacto, Chile, son en jóvenes, Chile. sí. Lo que tú ves ahora en los mismos Estados Unidos, Mm. donde una candidatura de Bernie Sanders, un tipo octogenario, tenía el apoyo abrumador de los jóvenes. Claro. Entonces es esa fuerza motriz que necesitamos entender por qué en nuestro país no está funcionando Y alguna gente adecuadamente. valora esto de la juventud sin olvidar, o más bien olvidando, mejor dicho, de que, por ejemplo, cuando llega al poder Jaime Rodríguez tenía 40 años. Claro. Osvaldo Hurtado tenía 38, es decir, es más o menos por la misma edad que tienes tú, un poquito menos, pero está por ahí. ¿Qué sentido le da la política y al ejercicio del poder siendo joven? Mira, aquí la clave es entender que los jóvenes no solo deben votar por alguien, sino que deben empoderarse de su futuro. Ya. ¿Sí? A veces, y esa es la alineación que yo critico, nos han reducido la participación a los jóvenes exclusivamente a por quién votar o como el electorado joven, Claro, ¿no? claro, claro. Cuando realmente tenemos que hablar de la fuerza social de la juventud. ¿Sí? Y de la fuerza social de la juventud, es decir, cómo Ajá. logramos que los jóvenes se junten, Ya. cómo logramos que deliberen, cómo logramos que reflexionen sobre lo que se viene hacia adelante y cómo llegar hacia allá. Ya. Entonces, hay que hacer un ejercicio pedagógico muy fuerte todavía y ojalá una vez que lleguemos al poder podamos tener bastante tiempo para dedicarnos a ese proceso de pedagogía Porque social. me mencionabas a Blanquita López y yo tuve una conversación con ella y me decía, nunca me imaginé que el poder sea así. O sea, porque tiene sus disputas, sus complejidades, sus celos, sus cosas. También forma parte de su poder. Sí, a mí me cae mal todo eso, ¿no? Yo le llamo simplemente el codazo, yo le llamo así el codazo. Yo no estoy para Ya, dar codazos, hermano. ya. Si tú preguntas a la gente, yo no tengo rivalidades políticas a la interna, yo no me dedico a la lucha de los celos, yo trato de que todas las conversaciones tengan un elemento programático. Eso del chisme, de la suspicacia y de los celos del poder me cae recontra mal. Ya. Yo creo que eso es casi te voy a decir una conspiración para que no podamos avanzar Y en eso los explica que verdaderos después de haber elementos sido candidato a la programáticos. presidencia pasas a ser el candidato a la vicepresidencia. Por ¿Explica en supuesto. parte o esto es así mismo? Por supuesto, mira, Ya. yo creo que no me caracteriza el tema de la vanidad o la lucha del poder por el poder. La ambición. O la ambición por tener un espacio, ni sé qué. Ya. ¿no? A mí lo que me interesa es servir. Y Ya. si yo puedo servir desde este espacio, antes desde otro, o donde el que me toque, yo lo seguiré haciendo. Ya. Y eso creo que es la mística que se requiere a alguien que realmente busca transformar. Entonces, para mí eso es absolutamente secundario. En algunas entrevistas te he escuchado que hablas de Luisa González como la jefa del gabinete que le llamaba, bueno, cuando yo era director del telégrafo también tenía unos correitos de ella diciendo, oiga, ¿qué está haciendo en el telégrafo? Me piden esto, lo otro. Es dura, es fuerte. Sí. Y el Sí, otro sí. lado que menciona, por ejemplo, Rafael Correa, que es el puño duro y la ternura grande también. Sí, sí, bueno, yo conocí a una Luisa fuerte, dura en el gabinete, con fortísimo liderazgo. ¿Fuerte o estricta? Las dos, Ya, las dos. O ya. sea, es una personalidad fuerte. O sea, te digo, Bien chonera. cuando a mí me dijeron, oye, ¿acompañarías a Luisa. Luisa en el binomio? Dije, de una. Esa Ya. mujer es a todo dar. Ya. Es realmente valiente, fuerte, con muchísima firmeza para asumir los desafíos que ahora tenemos en el Ecuador. Claro, claro. Yo me acuerdo, mira, nosotros, cuando yo estuve en el Ministerio Coordinador de Conocimiento, en 2 años construimos 4 universidades, Sí, Orlando. sí, 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 4 sí. universidades. Eso, chévere, los funcionarios del ministerio, los directores, todo bien. Pero a mí la que me hacía seguimiento para construir las universidades era Luisa González. Y Ya. se agarraba y se cogía por tierra, se iba a visitar la obra para ver si era cierto lo que estábamos reportando.
Entonces, una persona que realmente está metida en el rol de servicio público, de administración pública, y yo resalto absolutamente esas cualidades. Pero quiero invitarte a una reflexión porque parecería que entre el 5 y 8 de agosto de este año ya ganaban en primera vuelta el binomio de la Revolución Ciudadana. Las encuestas, los sondeos, los tracking que se denominan, ya había una primera vuelta. Viene el asesinato de Villavicencio, se viene abajo. ¿Cómo procesas ese momento? Que puede ser decepcionante en determinado momento también, pero se reactiva la Revolución Ciudadana y pasa a primera vuelta en primer lugar. ¿Cómo sentiste ese momento en que ya era posible ganar en primera vuelta y después lo otro? Bueno, primero siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Todo el mundo me decía, mire, ya estamos en 40 y pico. En algún meeting alguien dijo, ya estamos en 52. Sí. Yo le mandé a silenciar. Le dije, no puedes decir eso. No puedes decirle a la gente algo así, que además nunca es cierto, porque hasta los votos se cuentan en el día de la votación. Decía, lo que necesitamos es que la gente trabaje, que nosotros trabajemos, que estemos empoderados, como si no tuviésemos un solo voto. En efecto, el tracking no te da un voto. Es el día de la elección cuando se cuentan los votos. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, y ya pensando un poquito en retrospectiva, ¿no? ¿Tú crees que luego de la destrucción que hizo Moreno, luego del fiasco y el fracaso de Lazo, tú vas a creer que van a permitir así nomás que nos dejen ganar? No, ellos van a poner toda su carne al asador. Para ellos esto no es una elección democrática, para ellos esto es un capítulo de una guerra. Lamentablemente tienen esa mentalidad, y en la guerra hay muertos y heridos, y lamentablemente sacrificaron a Fernando Villavicencio para poder lograr su cometido. Mi solidaridad con su familia, con sus seres queridos, sus coediarios. Con sus hijas, yo lo quiero decir públicamente, sus hijas, que las conocí de chiquitas, claro. O sea, a mí me duele muchísimo que haya gente con tal nivel de no sé, cinismo, de cometer un acto de esa magnitud simplemente por querer orientar un resultado. Ahora, ¿sabes algo que no se ha analizado, Orlando? Y que va un poco en mi campo, que es el financiero. Es que el día después del asesinato a Fernando Villavicencio, cae el riesgo país en 100 puntos. ¿Cómo te explicas eso, Orlando? O sea, se mejoró, entre comillas. Se mejoró el riesgo país. ¿Y cómo te explicas en 100 eso? puntos. ¿Cómo se explica Dijeron de repente los mercados internacionales, el Ecuador es un país menos riesgoso a nivel financiero. Con un crimen de esa magnitud. Bueno, la explicación es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana. Entonces, como dicen, como le van a chantar el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana, la probabilidad de que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta baja. Y entonces los bonos tienen alta probabilidad de que se paguen, por lo tanto baja el riesgo país. Mira el vínculo de lo que dice Bifo de la financiarización, el capital financiero, y en este caso la vida de un ser humano. Jugando con la vida humana para mejorar la política de ellos. Hay que investigar, Orlando. ¿Quién sabía, quién tenía información privilegiada del asesinato, de lo que se iba a cometer, y si es que hubo especulación los días antes del asesinato? Si compraron bonos del Estado antes del asesinato, ahí tú tienes una clara indicación de los autores intelectuales. De quienes sabían, además, de que iba a pasar. ¿Quién tiene pues para especular cientos de millones de dólares en el mercado de bonos? Solo los banqueros. ¿Cómo valoras entonces esta nueva etapa? Ya el 15 de octubre se realizará la segunda vuelta. El contendor de ustedes es Daniel Noboa, y algunas encuestas lo colocan bien, lo instalan en una mejor posición. ¿Hasta dónde esto para ustedes es otro tipo de desafío? ¿Sabes quién ganó el 20 de agosto? Lazo. Lazo gana el 20 de agosto, porque la única forma de sacarlo inmediatamente a Lazo era el 20 de agosto en primera vuelta. Y cuando ya se da la segunda vuelta, que igual vamos a ganar, pero como ya se da la segunda vuelta, gana Lazo, pues. Se extiende su gobierno hasta Navidad. Hasta el 20. Ya le extendieron hasta el 20 y pico de diciembre. Gana Lazo. Gana Lazo porque ahora el presupuesto del 2024 lo va a definir Lazo. Por decreto ley. El completo del 2023. Exacto. Gana Lazo porque no tiene una asamblea que lo fiscalice hasta fin de año,
si hubiese todo pasado regularmente, la Asamblea ya estuviera sentada ahorita, Claro. fiscalizando a él y averiguando cómo van las investigaciones del asesinato O de además dando Villavicencio. continuidad al juicio político. Dando continuidad al juicio político, Claro. fiscalizando los temas de la mafia y las revelaciones recientes de los periodistas como Anderson Boscan, de la familia de los policías que sienten amenazados porque son próximas víctimas del sicariato, entre otras Ajá. cosas. Pero todo eso se elimina del juego porque hay la segunda vuelta y Lasso queda como el gran ganador del 20 de agosto. Claro. Entonces, eso hay que recordar a la gente. Ya. De perspectiva hacia el 15 de octubre, lo que se ha hecho es alargar el mandato de Lasso para que pueda acomodar sus fichas de última hora, para poder entregarse los negocios a Danilo Carrera, para poder hacer el salvataje de la banca anticipada a partir de sacarle los recursos al IES. ¿Ya? Todo eso va a ocurrir en estos últimos meses y no podemos hacer nada más que visibilizarlo en los medios. Pero- Lo que hay que hacer Ajá. es tener claridad de que Daniel Noboa y Verónica Abad, que es militante de Creo, ambos representan la continuidad del gobierno de Lasso. Nada más va a cambiar. Mm. Si no cambias lo esencial, que es el presupuesto, que es cómo se utilizan los recursos públicos, no cambia nada. Porque te digo esto, tienes razón en eso de prolongar el periodo, porque ha bajado la producción petrolera. Estamos muy complicados. Ha bajado la reserva internacional, de lo que tenía de 9.000 a 6.000. Uno no sabe exactamente por dónde se fue la plata. Pero al mismo tiempo gana la propuesta del Yasuní. Y eso implica que para el próximo gobierno, y digo, ojalá sean ustedes, porque lo saben hacer, implica más compromisos, más dificultades. ¿Cómo resolver que el Estado, tú has dicho que sería una pérdida de 400, 500 millones, ¿cómo asumir un Estado con menos plata? Bueno, sí hay un impacto, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, nosotros dimos libertad a nuestra militancia de votar sí o no, como corresponda, porque ambas posiciones son legítimas. Sí. Las que se preocupan de los derechos humanos de la población en general y el financiamiento para aquello, pero también los que se preocupan de los derechos humanos de los pueblos no contactados, del impacto al medio ambiente, la biodiversidad, etcétera. Ambas son legítimas. Ahora, la decisión está tomada, tenemos que respetar la decisión del pueblo ecuatoriano, pero no podemos negar que genera un impacto económico. El impacto fiscal es menos grave que el impacto en balanza de pagos, que es las divisas que Las que deberían entran. haber entrado al país. Pero bueno, la parte fiscal tiene que compensarse urgentemente. Como lo dijeron los promotores del sí, Ya. que hay que cobrar los impuestos a los grandes evasores, a los grandes deudores del SRI. ¿Quién es el principal? El grupo bananero Noboa. ¿Cuánto es la deuda de ellos? 82. 89 millones. 89. 89 millones en firme. Tienes 2 millones adicionales impugnados, pero además tienes otras empresas del grupo que si sumas todo llegan a sumar 144 millones de dólares. Entonces Con yo lo le cual se digo, podrían hacer 50 escuelas del milenio. oye, con 144 millones de dólares, tú puedes cubrir la reparación de todas las unidades educativas del milenio por 2. Y que las ahorita están UPC y los abandonadas. cuarteles y se puede comprar Es una todo. cantidad inmensa de Ajá. recursos, Orlando, que nos podría garantizar el acceso a la universidad. Siquiera, a unos 35, 40 mil Ya. estudiantes más. Esa es la brutalidad de la evasión Que todavía no tributaria. alcanza con lo que la gente que ha dejado de estudiar. Claro, no, Claro. eso te digo, con eso podemos ampliar el acceso a la universidad con esa cantidad de plata. Hay gente que piensa que el acceso a la universidad es un problema del examen o de una institución llamada CENESID. Oye, pero si solo tengo 10 cupos porque el presupuesto está restringido, si el examen es fácil, entran los 10 primeros. Si el examen es difícil, entran los 10 primeros. Claro. O sea, no es el examen el problema. Claro, no claro. es la institución que administra el examen. Es el presupuesto para los cupos. ¿Y cómo se financia el presupuesto? Con los impuestos. ¿Y quién no paga impuestos? Daniel Noboa. Una pregunta que de ley me van a tener que plantear en los comentarios y de que siempre salen ahí, porque esto está siendo grabado en este momento en el café. Aquí está, el que estamos viendo aquí. ¿Cómo a lanzar, captar, seducir a ese voto juvenil que dicen, no me consta, no sé si es así, juvenil que apoyaría a Noboa? ¿Cómo devolverle a la Revolución Ciudadana ese voto? Mira, es un proceso largo, ¿no? Yo te confieso, a la interna de la Revolución Ciudadana ha habido esa discusión y hace un par de años, cuando yo fui candidato, te voy a ejemplificar lo que Ajá. ocurrió. Decía un grupo, decía que el eslogan de campaña, el mensaje de campaña sea recuperar la patria. Y yo dije, no, vamos a hablar del futuro. Y Ujú. tuvimos que conciliar en recuperar el futuro. Ya. ¿Sí? Es una especie de
vuelvo para avanzar. Ya, ¿sí? sí. Y es sinceramente uno Como de los... el título de la película creo que es Viaje al Futuro. Sí, Back to the Future, de vuelta al futuro, sí. Precisamente ese es el tema que tenemos que resolver. Es el de más de fondo. Es el de más de fondo, en donde todos quienes somos parte de este proyecto político, por supuesto, pues, que vamos a cuidar el legado de lo que fue la Revolución Ciudadana para el Ecuador, para nuestro pueblo, para las generaciones enteras que pudieron tener acceso a la salud, se operaron, accedieron a la universidad, se becaron, estudiaron en el exterior, tuvieron vías que les permitió generar ingresos, los agricultores tuvieron uria barata, en fin, todos los logros son innegables, están ahí. Pero hay una realidad, que es la realidad demográfica. Y es la tasa de natalidad que hubo en los años 90 y a inicios de los 2000. Es verdad. Que cambia clave, la tasa demográfica. Sí. Es una realidad, es matemática. Entonces esa realidad demográfica no podemos ignorar. Pero te añado una cosa en particular, perdón que te interrumpa ahí, Andrés, porque, a ver, en los años de la Revolución Ciudadana, un niño que tenía 12 años sabía que iba a terminar el colegio, el bachillerato. Y además sabía que iba a entrar a la universidad. Y después de entrar a la universidad sabía que iba a tener un trabajo. Eso es lo que se generó. Hay personas, hijos de amigos y amigas que me dicen, siempre pensamos que iba a hacer eso. Ahora, el que está de 12 años no sabe si va a terminar la básica, no sabe si va a terminar el bachillerato. ¿Y sabes qué hay en el Ecuador? Que uno puede leerlo a partir de un poco de los mensajes que existen en las redes sociales, sobre todo de videos como Instagram o TikTok. Hay una depresión de la juventud. Hay una depresión, Orlando, que no está bien diagnosticada a nivel social. Es un problema de salud mental, que no es un problema exclusivamente de salud mental, sino que el problema de salud mental, esa depresión, es la consecuencia de lo que te decía al inicio, que nos han querido robar la esperanza y el futuro. Pero entonces, ¿qué van a hacer con los jóvenes que, por ejemplo, tienen deudas con el IES, no pueden entrar a la universidad? Esos sectores de esas personas concretas, puntuales, que no saben qué van a hacer de su vida y que pueden derivar en cualquier cosa, ¿qué le ofrecen ustedes? Ok, entonces vamos de la generalidad y lo del fondo que te decía, de recuperar el futuro y de poder tener un mensaje hacia el futuro, obviamente respetando nuestro legado, pero hay que hablar del futuro. Ahora vamos a las medidas concretas. ¿Ya? Tú tienes un resultado acumulado de falta de acceso a la educación porque con la Revolución Ciudadana se estableció en la Constitución que la educación ya no tenía que ser solo obligatoria hasta la básica, sino hasta el bachillerato. Y gratuito. Ahora, mira el cambio que eso significa a nivel aspiracional. Tú terminabas la básica y ya terminé la básica. Ahora termino el bachillerato y digo, ¿y qué más? Claro. Sí, entonces el cambio aspiracional de eso es la clave de toda la discusión. Porque con bachillerato tienes el habilitante para el algo más. Y hay una encuesta reciente que se hace a los bachilleres recién graduados, que lo hace la CENESID obligatoriamente, y dice que 2/3 de los bachilleres recién graduados quieren tener título de cuarto nivel. Aspiran a tener título de cuarto nivel. Entonces, puede ser que tengas problemas técnicos, lo que vos quieras, pero esa es la aspiración de la gente. Que es natural, digamos. Natural. Ya le infundiste esa aspiración. Ahora tienes que hacer un sistema que responda a esa necesidad. ¿Y qué significa eso? Presupuesto para la universidad. Universidad pública, que puedas tener maestrías con becas, que puedas tener, en este caso, para cubrir el acumulado del problema, el Instituto Superior Tecnológico Virtual Público, también gratuito, que inclusive venga acompañado con un estipendio para poder tener una tablet, para poder tener banda ancha móvil. ¿Un estipendio de cuánto estamos hablando? No tengo la cifra exacta ahora, si no me equivoco, las tablets ahora tú las consigues por 120, $200, y el servicio de banda ancha móvil, tú lo puedes contratar a sí mismo por $15 para todo el mes, ilimitado a altas velocidades, y es algo así, no son las cifras exactas, pero lo que vamos a planificar. ¿Para qué? Para reducir todo ese acumulado de los últimos 6 años de jóvenes que han querido acceder y no lograron. Y acumulado de depresión. Tengo una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, Andrés. ¿Cómo te percibes saliendo de la vicepresidencia ya, dejando el cargo, dejando el poder? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo es eso? Tranquilo, fresco, ¿no? Feliz. ¿Seguro? Sí, por supuesto. ¿No queda una cosa así como de engolosinarse? No, para nada. ¿no? Mira, yo en el 17, luego de haber servido 10 años a mi país en distintos puestos,
me alejé del Estado simplemente con ganas de escribir mis memorias, nada Ya. más, de poder dejar cristalizado tantas ideas y proyectos que hicimos y que faltaron por hacer y de poder transmitir eso a Ya. alguien más. Antes de saber de la traición. Y sabes, antes y con más ganas después, pues, ya, Ya. pero esas ganas de simplemente comunicar lo que se había logrado y lo que se puede todavía seguir haciendo, encaminando el país correctamente, es lo que motivó que me inviten a ser el candidato Claro. en el 21. Entonces, Y eso sería parecido a lo no hay que estar buscando el puesto, hermano. ¿Cómo eres como padre? ¿Cómo Yo te creo que calificas soy de padre? un buen Mimador, papá, sí. duro, ¿cómo eres? No, a mí me gusta estos mismos valores que hablo Exacto. para la sociedad, transmitir a mis hijos, ¿no? Ya. Ahora en estos meses soy un mal papá porque estoy dedicado a la campaña y les tengo Claro. votados a mis hijos. Les mando un beso y un abrazo enorme si ven este programa. Pero no, o sea, yo me considero un buen papá. Cuando yo ya dejé el cargo en el 17, me dediqué a mis hijos y recuperé muchísimo tiempo perdido. Fue Entonces eres maravilloso. un mal marido también porque no estás atendiendo a la mujer. No te preocupes, hermano, que eso está bien cuidado. Gracias, Andrés. Chévere por Gracias, estar hermano. acá. Qué bueno. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en otro relato electoral con Andrés Arauz.